Bienvenidos amigos a su programa Reflexiones en Movimiento. Hoy es viernes 9 de mayo del 2025 y el tema de hoy es algo que con frecuencia disfrutamos y que forma parte de nuestra identidad personal y de nuestros grupos. Y dentro de toda esta secuencia de programas que he hecho en los pasados días, esta parte de la experiencia de vida de nosotros es sumamente importante. Yo voy a hablarles sobre las tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? ¿Por qué seguimos las tradiciones? ¿Para qué sirven las tradiciones? ¿Y cuáles son los problemas que a veces se confrontan en el seguimiento o en la búsqueda de realizar o de cumplir con nuestras tradiciones? Vamos primero a comenzar por recordar de nuevo que somos una especie social, es decir, que dependemos enteramente de la tribu, de la compañía de otros, y eso nos obliga a aprender a convivir con otros para sobrevivir, de manera de que no podemos estar solos. Y quizás uno de los orígenes de las tradiciones tenga que ver, primero que todo, con los hábitos individuales. ¿Qué son los hábitos individuales? Los hábitos son estrategias que hemos desarrollado para poder ser más eficientes en el manejo diario de nuestras tareas a través del sistema nervioso. El sistema nervioso se beneficia de los eventos repetitivos, se beneficia de aprender algo, repetirlo varias veces y transformarlo en un hábito. ¿No? Siempre se ha dicho que un acto que se repite unas 20 o 30 días deja de ser una cuestión obligada para transformarse en un hábito. Uno se habitúa a eso. Y eso tiene grandes ventajas. Una de ellas es que una vez que se establece el hábito se requiere de menos trabajo mental, de menos actividad, de menos consumo de energía para poder cumplir la meta, ¿no? Uno se habitúa todos los días a lavarse los dientes y llega un momento en que lo hace en forma automática. No necesita pensarlo mucho, no necesita prácticamente nada. El cuerpo sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y de ahí vienen una serie de cosas que llamamos la rutina. Tratamos siempre de colocar el cepillo de dientes en el mismo sitio, usar el mismo tipo de pasta de dientes, usar el mismo baño, el mismo espejo, probablemente a la misma hora del día. Todas esas rutinas hacen la tarea predecible y más eficiente, al extremo de que podemos estar pensando en otra cosa y aún así cumplir a la perfección la rutina. Entonces desarrollamos ese hábito. Y ese hábito nos facilita muchas cosas, pues. En parte, en ocasiones hay gente obsesiva con los hábitos. Hay gente que le encanta hacer pequeñas variaciones, pero todos los beneficiamos de la rutina del hábito. ¿Por qué? Bueno, porque no hay cosa más desesperante que querer cepillarse los dientes y no saber dónde está el cepillo de dientes, o no encontrar la pasta, o tener una pasta que no es la pasta y es otro tubo y es la crema de afeitar y nos lavamos la boca con la crema de afeitar. O sea, tiene unas enormes ventajas tener todos los recursos disponibles y de esa manera pues creamos rutinas que nos hacen la vida más fácil. Lo mismo pasa con la vida en pareja, la vida familiar. Entonces empezamos a tener
hábitos o rutinas que se cumplen en la familia. El hábito, por ejemplo, de desayunar juntos y de cenar juntos. El hábito de pedir la bendición. En Venezuela es una rutina para las familias pedir la bendición. Entonces, cuando los hábitos se eh, practican a nivel individual, llega un momento en que en este proceso de socialización en el que estamos constantemente interactuando con otros seres humanos de nuestro entorno humano, esos hábitos se validan, se contagian y se transforman en tradiciones. Se transforman en tradiciones que no es más que eso, una serie de conjuntos de eventos, de acciones, fiestas, celebraciones, etcétera, que un grupo social repite con frecuencia y que forman parte de la identidad social y cultural del grupo. Todas las tradiciones son componentes que se manifiestan en dos áreas específicas. El área geográfica, es decir, las tradiciones pertenecen a una localidad, a un grupo social, y una temporalidad. Hay tradiciones de corta duración, hay tradiciones de larga duración. ¿No? Y las tradiciones tienden a ayudar a los pueblos a mantener una coherencia social y cultural, a darle a cada individuo que cumple con la tradición un sentido de pertenencia, y nos sentimos mejor cuando formamos parte de un grupo, y parte del acto de formar parte de ese grupo es participar activamente en las tradiciones del grupo. Cuando por alguna razón tenemos que emigrar o se producen confrontaciones entre dos grupos humanos diferentes con tradiciones diferentes, a veces se produce un choque cultural cuando una cultura desaprueba las tradiciones de otra cultura. Y esa es quizás una de las cosas más fascinantes del proceso migratorio, es cómo la llegada de los inmigrantes a veces no es solamente rechazada por el comportamiento individual de los miembros, sino también por sus tradiciones. Cosas que para una cultura son una tradición válida, aceptada y bonita y celebrada, para otras culturas son reprochables. Y luego ahora pues voy a dar algunos ejemplos de eso. De tal manera es que parte de lo que somos como individuos y como sociedades, como grupos humanos, es la configuración de tradiciones. Y por supuesto las tradiciones cambian en el tiempo y cambian según la geografía. Lo que es tradicional en una región de un país puede no ser tradicional en otra. Y eso le da una gran cantidad de colorido, por llamarlo de esa manera, al hecho de las experiencias de vida en una comunidad u otra. Es algo que enriquece el espíritu humano, y llegar a una comunidad y participar en las tradiciones ajenas de esa comunidad para uno sentirse parte de ella. Hay tradiciones que se han conservado en el tiempo. Por ejemplo, ayer vimos la elección de un nuevo papa. Bueno, eso tiene una tradición milenaria, pero algunas cosas han cambiado. A través de la historia, la forma en que se escogen los papas ha cambiado un poco. Sin embargo, se mantiene la misma tradición. Se abre un debate entre los cardenales, se somete a un proceso de votación, tradicionalmente se hace en la Capilla Sixtina. No sé si alguna vez se hizo fuera de ella, pero evidentemente debe haberse hecho porque la Capilla Sixtina no estaba allí cuando empezó el papado. Así es que debemos suponer que hubo papas que no fueron elegidos de esa manera y que no
no se consagraron su elección en la Capilla Sistina, pero una vez que ésta se creó, pues pasó a ser tradicionalmente el sitio donde se reúne el cónclave y escogen al nuevo papa. Y así hay cantidades de tradiciones que son celebradas y que sufren procesos de transformación, porque como les dije, el sentido de pertenencia a una determinada comunidad pasa por el hecho de aceptar o validar las tradiciones de esa comunidad. Si uno quiere llevársela bien, como digamos, es casi un estímulo participar en ellas, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades católicas venezolanas, con las que tengo más familiaridad, están las tradiciones de Semana Santa, por ejemplo, las procesiones, las alabanzas a la Virgen. Esas tradiciones no son propias y casi todos los venezolanos, de una u otra manera, en alguna época de nuestra vida, hemos participado en esos actos religiosos tradicionales, ¿no? Es tradicional en todas las comunidades religiosas tener procesos eh, de ascenso. El bautismo es una tradición, la primera comunión es otra tradición. Y eso es tan importante que hay gente que participa en esos ritos, se bautiza y se hace la primera comunión, no tanto por una convicción religiosa, sino por tradición. La familia no es que sea muy religiosa, que digamos, pero no obstante, la tradición manda que toda familia que tiene hijos pequeños, tarde o temprano hay que bautizarlos y tarde o temprano hay que darles la primera comunión, ¿no? Igual en la comunidad judía hay una serie de rituales y de tradiciones que se cumplen, pues. Esas son la parte religiosa, pero hay todo tipo de tradiciones. Las tradiciones militares, las marchas, la celebración de fechas patrias. Todo eso forma parte de tradiciones. Algunas tienen un elemento mágico, ¿verdad? Hay la tradición de persinarse, por ejemplo, hacer el signo de la cruz para los cristianos, los católicos. Por cierto que yo no sé si los cristianos y los católicos hacen el mismo signo de la cruz, siendo que los católicos son cristianos, pero no todos los cristianos son católicos, sino pueden seguir las enseñanzas de Cristo no afiliados a la Iglesia Católica Romana. Interesante esas diferentes variaciones de las religiones que tienen a Jesús como el centro teológico de la religión. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no participa en esas religiones? En, esas, en, esos, uh, en esos eventos que representan pues la tradición. ¿Qué pasa cuando uno no se hace presente o uno rechaza participar? Bueno, que uno ya no es bien visto, uno ya no se siente parte del grupo. El grupo puede que lo rechace a uno. Hay grupos muy tolerantes con las tradiciones, pero hay otros que son muy muy estrictos con las tradiciones, ¿no? Y el beneficio que tiene para el individuo de participar en actividades tradicionales es esa sensación de no estar solo, de estar en camaradería con otros que como tú celebran esas tradiciones y forma parte de tu identidad. Cuando emigras a otro país por diferentes razones, porque te están persiguiendo, porque tu vida corre peligro, por razones económicas, culturales, en búsqueda de nuevas metas profesionales, cualquiera que sea el motivo por el cual tú sientes que tienes que emigrar, vas a emigrar con tus tradiciones, ¿no? Y al sitio donde llegues vas a encontrar otras, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de las personas que han emigrado a los Estados Unidos no tenían la tradición de celebrar el Día de Acción de Gracias. Pero una vez que están aquí,
sienten una profunda necesidad y disfrute de formar parte de la tela de ciudadanía estadounidense, celebrando el Día de Acción de Gracias, y comen pavo y lo rellenan y hacen todos los elementos rituales de la tradición para sentirse estadounidense, para sentirse americano. Es algo bonito, personas de todos los diferentes ámbitos del planeta, con diferentes lenguas, con diferentes niveles educativos, todos comprando su pavo, poniendo su mesa, llamando a familiares y amigos para celebrar una cena juntos, un día donde no importa de qué religión, de qué procedencia tú tengas, si quieres celebrar el Día de Acción de Gracias, pues lo puedes hacer, no es excluyente. Hay tradiciones excluyentes, hay tradiciones que de una u otra razón se ve como mal visto que un extranjero participe en las tradiciones porque se considera que no es parte del grupo, ¿no? Y cuando uno emigra a otro país, uno adquiere las tradiciones ajenas y va perdiendo poco a poco las tradiciones propias. Y eso a veces crea mucho desasosiego, porque las tradiciones, como dije, es como el pegamento que nos ata a nuestras raíces. Los venezolanos son venezolanos mientras sigan y participen y reproduzcan las tradiciones venezolanas. El día que dejan de hacerlo, ya nada los vincula a Venezuela. Bueno, los recuerdos, el pasaporte, si es que todavía tienen uno, y bueno, el hecho de que ahí nacieron, pero si no celebran las tradiciones venezolanas, la Navidad, el Año Nuevo, sea Semana Santa, el Día de los Inocentes, el Día de los Santos, la Virgen, todas esas cosas que son muy únicas de Venezuela, las gaitas navideñas, pare de contar la cantidad de, de eventos y de actos tradicionales que uno hace, ¿no? Hay unos vinculados a fechas importantes, pero otros son tan triviales como poner una cruz detrás de una puerta, o hay uno que me da mucha risa siempre, poner una escoba detrás de la puerta para que se vaya la gente o para que no venga, no sé exactamente cómo es la tradición. Y así hay muchas. Navideñas se han creado muchas. En la Venezuela en que yo nací no había la tradición de salir el 31 de diciembre a la punta de la medianoche del Año Nuevo con una maleta afuera para estimular la posibilidad de viajar ese año. Eso no se hacía cuando yo era pequeño. Y sin embargo, empezó como un hábito de algunos grupos, se contagió, la gente le pareció de lo más simpático y se transformó en una tradición. Entonces ahora uno ve una cosa fascinante en algunas urbanizaciones, como un poquito después de la medianoche del 31 de diciembre, empezando el nuevo año, uno ve un poco de gente caminando por las calles con maletas en la mano y se preguntan, ¿para dónde irán estas personas? Y esas personas están pues siguiendo la tradición de que si quieres viajar, te puedes entonces salir con tu maleta vacía a dar una vuelta a la manzana y disfrutas con tus amigos y te ríes y todos pues celebran ese acto tradicional. A mí me llamó mucho la atención porque yo tenía años que no iba a Venezuela y ese año quise pasar la Navidad y Año Nuevo allá. Y cuál fue mi sorpresa cuando pasó eso, que yo no sabía qué era. Es más, yo vi a la gente en mi familia salir con las maletas y yo decía, ¿para dónde van ustedes? Y me dice, bueno, ¿cómo que tú no trajiste maleta? Le digo, no. Y dice, no, vale, vamos a salir con la maleta. Yo te presto la mía. Para que si tú sales con maleta, es seguro que este año vas a tener un viaje. Me pareció simpático. Y así hay muchas, ¿no? Las tradiciones del cumpleaños, qué se dice, cómo se canta el cumpleaños, cómo se celebra. En mi infancia se soplaban las velas. De repente vine aquí a los Estados Unidos y me di cuenta que algunos grupos tradicionalmente le hundían la cabeza al cumpleañero en la torta.
se bañaba de torta. Y yo decía, pero qué cosa más salvaje, ¿no? Pero bueno, en algunas áreas del país eso es tradicional, ¿no? Agarrar a la persona y proyectarla sobre la torta y darle un tortazo en la cara, pues. Y la persona se ríe, la persona celebra eso. Y así hay muchas tradiciones, algunas bonitas, algunas desagradables. En algunas logias, en algunas universidades, en algunos grupos, están las tradiciones de aceptación en la comunidad. Entonces, cuando tú eres aceptado, te ponen una serie de pruebas y si las pasas, pues te hacen una ceremonia de inducción, de introducción a la fraternidad. Y eso son a veces tradicionales y a veces traumáticas, ¿no? Lo mismo se ve en el ejército. Los ejércitos del mundo están llenos de tradiciones. Las tradiciones han ayudado mucho a las Fuerzas Armadas a través de la historia a mantener esa cohesión. El saludo militar es una tradición. El ver a un superior y hacerle el signo de salutación no solamente es una tradición, es una obligación en algunos casos. Si usted no lo hace, es regañado, ¿no? Porque no solamente es una orden, sino que es tradicional ese tipo de cosas. Así es que aquí podemos hablar ahora sobre tradiciones. Hay tradiciones terribles, las tradiciones de mutilación de los niños, de los genitales. Hay gente, por ejemplo, en la comunidad judía la circuncisión es una tradición. Sin embargo, para los gentiles, como dicen ellos, a muchos nos parece un acto abominable cortarle el prepucio a un niño, ¿no? Pero bueno, se ha hecho por siglos y no parece ser tan importante ni tan relevante. Y a veces hasta útil. Hay gente que le encuentra mucha utilidad a hacer la circuncisión a esa edad y no muchos más años más tarde. Así que tiene toda una cantidad de elementos. Hay comunidades que centran la tradición en la comida. La comida es otra área tradicional. En Venezuela la tradición culinaria es bastante rica en platos diferentes, en postres diferentes, que son, bueno, qué más tradición diaria de alimento que la arepa venezolana o la arepa colombiana. Más la venezolana que los colombianos. Yo que ahora estoy casado con una colombiana sé que ellos no comen tantas arepas como nosotros. Los venezolanos en condiciones normales, en nuestro hábitat natural, comemos arepa todos los días. O en el desayuno o en la cena, todos los días comemos arepa. Así es que, hello. Así es que eso es, y en otras latitudes, ¿no? El fish and chips de los ingleses, tradiciones de licores, el brindis. Una tradición que a mí siempre me llamó la atención eh, es cuando se abre una botella de licores fuertes como el whisky, el primer trago se bota. Siempre me llamó la atención esa tradición, ¿no? No la hace todo el mundo. Sobre todo con el whisky caro, no creo que haya mucha gente que tome eso, pero hay gente que, que hace eso. Yo lo he escuchado mencionar como el brindis del ausente. O sea, brindo por los que no están con nosotros esta noche. Interesante, ¿no? Eh, la vida es mucho más divertida compartiendo las tradiciones con un grupo, no hay duda al respecto. Ahora, vamos ahora a tratar el aspecto de la temporalidad, porque hay tradiciones que forman parte de una generación y la nueva generación del mismo grupo social, de la misma área geográfica, del mismo idioma, de la misma cultura, decide no celebrarla de esa manera. Por ejemplo, por muchos años era tradicional ponerse la corbata y el sombrero. De repente vino una nueva generación que rechazó por completo ponerse un sombrero o ponerse una corbata en forma regular para un acto oficial, para un acto formal.
Así que fíjense cómo el cambio generacional puede hacer que una nueva generación rompa con las tradiciones anteriores. En la, en la España ibérica y en la hispanidad latinoamericana, las corridas de toros fueron parte de nuestras tradiciones. Yo solamente he ido a una sola corrida de toros en mi vida y no me gustó nada. No sabía que era tan desfavorable para el toro. Pero eh, reconozco que para las generaciones que me antecedieron, la fiesta brava era una tradición muy, muy de nosotros los iberoamericanos. ¿Eh? Se, ala- Se alababa la fiesta, el toro, la vestimenta, el vino, la bota del vino, la tarde de toro, el palco de sombra, el palco de sol, el capote, el matador, todo eso eran tradiciones. Y de repente las nuevas generaciones dijeron, no, 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 esto es injusto con el toro. Aquí el toro tiene todas las de perder. Aquí el toro sufre mucho. Y esto es una salvajada. Y creo que la tradición está pasando de moda. Una generación cuyas aspiraciones importantes en términos de temeridad era ser un torero, un matador. Y yo no creo que haya muchos europeos o americanos practicando el toreo como esperanza de ser un gran matador, ¿no? Probablemente en una época te hubiera conseguido una mujer muy bella de pareja y hoy por hoy yo creo que si tú le dijeras a una potencial pareja que tú eres torero y vas a ser matador, probablemente te diga que ella es vegana y que no tiene nada que ver con una persona que mata animales por gusto. Así es que, o por deporte, o por profesión, ¿no? Así es que fíjense qué interesante cómo las tradiciones expiran, ¿no? Y la otra es la mezcla de tradiciones producto pues de la transculturización. Llega un grupo grande de inmigrantes a un país, trae su cultura, trae sus costumbres, trae sus tradiciones y las impone, las impone. En estos momentos, con la gran emigración forzada de millones de venezolanos al exterior, la tradición de comer arepas rellenas, que es como nosotros las llamamos las arepas venezolanas, se ha transformado en una tradición en muchos países del mundo que jamás habían comido arepas, ¿no? Se encuentran, se venden, se consumen y no es nada más una tradición culinaria, es que se abre la figura de la arepera, pues no de un restaurante donde sirven arepas, no, no, un restaurante de arepas. Otra transculturización interesante, porque yo no la conocí en mi adolescencia, en mi infancia, fue la del sushi. Yo vine a comer sushi después de adulto. Y sin embargo, hoy por hoy, uno encuentra sushi en todas partes del planeta. Fue una tradición de consumo de alimentos marinos de Japón que se extendió a través del mundo. Hoy por hoy es increíble el consumo mundial de sushi o de pizza. La tradición, por ejemplo, del hot dog en un partido de béisbol. Nosotros en Venezuela somos muy amantes del béisbol y en Venezuela el béisbol es igual a cerveza y a otro tipo de platos, pero en Estados Unidos cuando yo llegué me di cuenta de que no hay otra forma de ver un partido de béisbol sino con una salchicha en un pan de hot dog, ¿no? Y si a usted no le gusta eso, usted no está siendo parte de la tradición. Otra tradición del béisbol que me llamó mucho la atención fue la de la ola. Una vez fui a un partido de béisbol en Cleveland y de repente todo el estadio se paró y me dice el amigo con quien estaba, párate. Y yo, ¿para dónde vamos? No, 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 párate.
Y yo, ¿qué es eso? La ola. Yo nunca había visto una ni había participado en una. Me pareció sumamente simpático ver el proceso mediante el cual la gente se va parando sucesivamente y hace que parezca una ola humana que da la vuelta al estadio, ¿no? Son todas tradiciones muy bonitas, las tradiciones navideñas, la tradición de Santa Claus, que baja por la chimenea. En Latinoamérica no hay chimenea, entonces no tenemos Santa Claus. Entonces una tradición también igual de bella, por lo menos más cercana a nosotros, es la tradición del niño Jesús, que es el que trae los juguetes. Es un niño que compra juguetes y los trae y no baja por la chimenea. Pero no teniendo pinos con nieve y en muchos países no teniendo pinos en lo absoluto, se creó por la comercialización, por el esfuerzo del mercadeo, se creó la tradición del pino navideño. Con tanto arbusto nativo en Venezuela, la importación de pinos navideños traídos del norte era impresionante, porque era tradicional que si no había un pino dentro de una casa no había Navidad. Así es que todas esas son cosas bonitas y, como dije, pueden cambiar con la ubicación geográfica, pueden externalizarse. Ahorita, por ejemplo, les comentaba eso del Thanksgiving. El Thanksgiving se celebra en muchos otros países del mundo más allá de Estados Unidos. O sea que no es ya una sola fiesta americana o estadounidense, sino ya se celebra en muchos países porque los estudiantes o la gente que vivió ahí lo ha ido llevando a otros países, o la misma gente de otros países ha dicho, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Mis familiares están celebrando hoy el Día de Acción de Gracias, vamos a celebrarlo aquí en Venezuela o en Colombia. Entonces ya hay muchos países de Latinoamérica que el mismo día se celebra en múltiples países el Día de Acción de Gracias. Yo vuelvo a mi infancia. Hoy tuve una satisfacción enorme porque, como ya yo les he mencionado, una de las etapas más bonitas de mi vida fue cuando yo fui Boy Scout y eventualmente pues llegué a Rover. Pero una etapa fui Boy Scout, que es más interesante, creo yo, más esplendoroso la entrada de los Scouts como Boy Scout que como Rover. Y bueno, los Scouts, el escultismo, está lleno de tradiciones, la tradición de la promesa, las tradiciones de los campamentos, las canciones, las excursiones, lo que se hace en las excursiones, la manera en que se dirige pues el protocolo en una jornada de grupo. Una etapa muy bella porque para un niño que para ese momento no tiene mayor rumbo y lo único que está haciendo estructuradamente es ir a la escuela y educarse, el educarse en otro tipo de cosas, como es el liderazgo, como es las actividades de supervivencia en el campo, como es el contacto con la naturaleza, como es el respetar y obedecer órdenes y dar órdenes, porque en la patrulla hay una jerarquía, hay un jefe de patrulla, hay un subjefe de patrulla, tarde o temprano tú vas a ser jefe de patrulla, entonces hay toda una estructura que se le brinda a un joven para que empiece a desempeñar cosas que mucho más adelante le van a ser bastante útiles. Y una de las cosas que llamaba mucho la atención, reflexionando, ¿no?, sobre lo que fue esa etapa de la vida, es la cantidad de personalidades extraordinarias del mundo que han sido scouts. Uno de los que me llamó mucho la atención fue un comercial de los scouts que vi yo en el año, creo que fue en el año 79-80, cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Decía, era un comercial de televisión promoviendo que los muchachos entraran en la tradición de formar parte de una tropa scout. Y decía, ¿sabía usted que el astronauta Neil Armstrong fue Boy Scout?
¿Sabía usted que el presidente Kennedy fue scout? Y así van pasando por una cantidad de personalidades, líderes militares, líderes religiosos, líderes comunitarios. Bueno, ya les digo, una playa de personas de grandes logros en la vida. Y después al final decía, nosotros en los scouts no le podemos garantizar que su hijo va a terminar siendo presidente o astronauta, o va a llegar a la luna, o va a ser un comandante de un gran ejército, o va a ser un gran intelectual. Pero uno nunca sabe. Esa frase final de uno nunca sabe es fantástica, porque uno nunca sabe. Esta mañana estaba viendo algunos videos más sobre el nuevo Papa y escuchaba los comentarios de sus hermanos que celebraban, pues, oye, eso de tener un hermano, ¿y qué hace tu hermano? No, mi hermano es el Papa. O sea que tú tienes muy buenas relaciones con el Todopoderoso, pues, tú no, más alto no puedes llegar, ¿no? Fuera de decir que tu papá es presidente o que tu hermano es presidente, decir que tu hermano es papa es una gran credencial. Estaban entrevistando a dos hermanos del papa aquí en los Estados Unidos. Y es interesante porque según ellos, y según algunas personas que lo han conocido mucho, él ya tenía esas vocaciones religiosas, espirituales desde que era un niño. Más, se hizo el comentario de que una señora que lo conoció cuando era un adolescente en la escuela, se vio sumamente impresionada por, aquí le dicen, la santidad que proyectaba este joven, ¿no? Y ella le decía, tú como que si algún día vas a ser un papa, tú como que si vas a ser el primer papa estadounidense. Me llamó la atención eso, ¿no? Como hay gente que tiene una pupila para ver las cosas. Y ahí tú ves la gente que está de alguna u otra manera dotada por la naturaleza, por la herencia de sus padres, por la educación. Ambos padres eran profundamente religiosos. O sea que ese niño se crió en un medio bastante espiritual y religioso. Y mostró su vocación y fíjense pues. Después es una carrera brillante dentro de la iglesia, porque cuando uno ve el currículum, uno dice, wow, este tipo no es ningún tonto. Este es un hombre políglota, inteligentísimo, matemático. Porque al principio escuché un comentario un poco peyorativo de decir, lo que pasa fue que se lo escogió el Papa Francisco. Como diciendo, ese es un don nadie, pero como Francisco lo llamó y lo designó Papa, pues por eso quedó. Y ahora que conozco más de su currículum, digo, no, perdóname, este no es ningún arribado, ¿no? Este es un hombre con una larga trayectoria, no solamente como un agente de la fe católica, sino un gran administrador, un gran organizador, un individuo dedicado al crecimiento sacerdotal de su orden de los agustinos. O sea, que no es una persona que llegó allí porque es simpatiquito o porque el papa anterior le gustaba al hombre, ¿no? Sino que tiene una enorme cantidad de méritos. Y eso pues refleja la tradición moderna, yo creo, en la Iglesia Católica es hacia escoger personas competentes para el Papa, para el papel de Papa, a diferencia de otras etapas de la historia donde se han nombrado Papa una cantidad de personas de cuestionables credenciales espirituales y humanas, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno. Y así una cantidad de tradiciones, la tradición presidencial aquí en los Estados Unidos. Tenemos la tradición de casi 250 años de presidentes elegidos por votación. Quizás no siempre con toda la capacidad de votar de la mayoría de los ciudadanos, pero poco a poco se ha ido ampliando eso. Y hoy por hoy diríamos que podríamos decir que Estados Unidos es un país verdaderamente democrático, donde todo el mundo puede legalmente acceder a votar, aun con algunas dificultades para algunos grupos, pero se puede. Y la persona electa pues representa la voluntad de una gran parte de la población, si no de la mayoría, porque a veces
el voto, el voto electoral gana sobre el voto total de la persona, ¿no? El voto popular, pero en general el sistema ha funcionado. No ha habido dictadores, no ha habido golpes de Estado, ha habido intentos, pero no ha funcionado. Las instituciones le, han puesto, le han puesto límite a esos excesos y entonces eso ha permitido la tradición de que en este país los líderes, los presidentes son electos. Desde los jueces, los sheriffs, los, las autoridades, los alcaldes, los gobernadores son electos. Pues aquí a nadie lo nombran a dedo. Quizás lo apoyen con dinero, que también es cuestionable, ¿no? Pero la parte de la elección se hace con votos. Entonces, bueno, ese es un poquito la tradición nuestra en materia política. Hay la tradición de la libertad de expresión, fascinante tradición que es legal, que digo que hay una ley, la Constitución lo determina, que hay total libertad de expresión sin que tú puedas en un momento dado ser reprimido o limitado en tu capacidad de expresarte. Así no le guste a las autoridades, pero si tú no estás cometiendo un delito, no estás haciendo un llamado a la subversión o haciendo otra cosa mal hecha, si tu planteamiento es simplemente una discrepancia de opinión con respecto a las políticas del Estado, tú puedes perfectamente enunciarlas, distribuirlas y imprimirlas, decirlas por radio, por televisión, en un podcast, por internet, en tu página web, y no deberías temer represalias. Hay vientos de cambio en esa tradición y en esa ley, pero por ahora la tradición y la ley garantizan el derecho ciudadano a la libre expresión en cualquiera de sus formas. Así es que eso es una buena tradición y es la ley aquí. En otros países no hay tradición de eso, al contrario, hay una tradición de que el poder del Estado es total y de que cuando el Estado se da el gusto de callar a alguien, pareciera que no hay nada que se pueda hacer, ni legalmente, ¿no? Si el Estado te quiere meter preso por no estar de acuerdo contigo, pues es tradicional que haya presos políticos, presos de conciencia. Lo hubo, por ejemplo, en Sudáfrica, donde Mandela estuvo preso, creo que 27 años estuvo preso Mandela, simplemente por luchar por los derechos de la población de raza negra en Sudáfrica. Y el gobierno buscaba cargos de cualquier tipo para acusarlo, pero todo el planeta sabía que él estaba preso por sus opiniones, no porque hubiera cometido ningún delito, sino los delitos de conciencia, como se dice. Hay tradiciones vergonzosas. Por ejemplo, la tradición de la sentencia de muerte para criminales muy, muy detestables, ¿no? En algunos países eso no es tradición, en otros países es tradicional pedir la pena de muerte y ejecutarla. Aún con una cantidad de recursos se ejecuta y debe haberse ejecutado más de uno que no era culpable, pero bueno, tuvo la mala suerte de no tener un buen abogado o de tener la opinión pública en contra de él, pero lo cierto es que, o no tener dinero. El asunto es que hay mucha gente que parece que no se justificaba la pena de muerte y se ejecutó. Así es que eso es otra tradición nefasta, ¿no? Y hay tradiciones que vale la pena seguir. ¿Cuáles van a durar para el futuro? Es difícil predecirlo porque cada generación trae hábitos nuevos, rutinas nuevas. Era tradicional, por ejemplo, antes llevar una libreta de teléfono para tener los teléfonos de las personas
cercanas a ti. Hoy ya no es tradicional conservar una libreta de teléfono. La libreta de teléfono es tu teléfono mismo, ¿no? En el pasado se vendían libretas y la gente las cuidaba y las tenía como un enorme recurso hasta de supervivencia. Ahí tú tenías los números de teléfono de las personas esenciales para tu vida. Tus familiares, tus amigos, tu médico, tu abogado, tu contador. Todo eso estaba ahí. Y tú lo escribías y lo mantenías y lo copiabas y lo cuidabas mucho, porque si se te perdía ese libreto telefónico, te quedabas en la calle, te quedabas desasistido. Y ahora no hay una gran tradición de conservar los números de teléfono, porque, como les dije, el mismo teléfono sabe a quién llamaste, cuándo llamaste, cómo llamaste y todo lo que tiene que saber. Así es que, ¿qué otra tradición sería importante comentar aquí hoy para justificar la duración de mi ejercicio diario de 1 hora? Las tradiciones militares, las tradiciones religiosas, las tradiciones indígenas son muy bellas porque son totalmente ajenas a nosotros. Cuando tenemos la oportunidad de visitar una comunidad indígena y vemos sus danzas folclóricas, que así se les llama, ¿no? El folclore son las tradiciones de cada pueblo y se siguen repitiendo, y hay grupos que, aunque ya no son muy frecuentes, hay gente que trata de mantener la tradición constante y se entrenan, se educan para bailar los bailes típicos, para preservar esa identidad de sus padres y de sus abuelos, ¿no? Yo veía mucho las danzas típicas españolas de los gallegos, las sevillanas, existe una cantidad de tradiciones que se celebran en las ferias españolas, en las ferias indígenas, en los sitios donde uno va, en los Andes venezolanos hay una cantidad de tradiciones muy bellas, casi todas vinculadas a la religión. La religión ha sido sumamente dependiente de las tradiciones. Una de las maneras en que la religión, la iglesia, todas las iglesias mantienen la cohesión de sus miembros es a través de hacerlos participar en las tradiciones. Hay rituales que se repiten en cada misa, en cada celebración, y se espera que tú participes. Que si dicen oremos, tú ores; que si dicen párense, tú te paras; que si hay que arrodillarse, tú te arrodillas; que si hay que comulgar, tú tienes que comulgar. Puedes no hacerlo, ¿no? Pero entonces no estás cumpliendo con la tradición. Una de las primeras tradiciones que yo observé, que me llamó mucho la atención, fue que cuando yo hice la primera comunión había que confesarse antes. Y yo tenía la idea de que uno cometía un gran pecado cuando uno iba a comulgar sin haberse confesado, porque precisamente tú tenías derecho a recibir el cuerpo de Cristo solo si habías tenido la absolución de un sacerdote al haberle confesado tus pecados, ¿no? Entonces, pero yo empiezo a ver en Venezuela, sobre todo en Venezuela, una cantidad enorme de gente que pasaba a recibir su comunión y no pasaba por el confesionario. Y yo me preguntaba, ¿será que esta gente se confiesa por internet, por teléfono? ¿O estos son todos unos santicos que no han cometido nunca un pecado y por lo tanto no tienen nada que reportar? Y una vez le pregunté a varias personas, porque me entró una curiosidad enorme, le dije, ¿tú no te confiesas? Me dice, no. Y digo, ¿y por qué tú no te confiesas, chico? Bueno, yo no tengo por qué decirle las cosas que yo hago a un sacerdote. Yo me confieso ante Dios, le pido perdón, Él me perdona y yo voy y comulgo. Y yo digo, bueno, pero hasta donde yo sé, esa no es la tradición, ¿no? La tradición es que tú tienes que, en un acto de humildad, ir y contarle a un sacerdote las cosas mal hechas que has hecho para que te ponga la penitencia. Por lo menos así lo recuerdo yo, ¿no? Entonces me dice, bueno, no, pero yo tengo una relación especial, yo he cambiado la tradición.
yo no necesito confesarle pecados ante nadie. Probablemente el sacerdote es más pecador que yo. Entonces, nada, yo voy y comulgo sin confesarme. Otro me dijo, otra cosa interesante, me dijo, no, yo comulgo para no quedar mal con la gente. Le digo, ¿cómo es eso? Bueno, toda mi familia es muy religiosa, mi esposa comulga, mis hijos comulgan, y se vería terrible que papá no comulgara, porque entonces la gente pensaría que soy un pecador. Entonces yo voy y comulgo, no porque crea mucho en la comunión, ni porque esté libre de pecado, sino porque, bueno, es parte del ritual y yo no quiero ser el que le arruine la fiesta a la familia siendo el único que no comulga. Digo, fíjate tú, pues la cantidad de variaciones que se dan en las decisiones humanas alrededor de las tradiciones. Hay gente que las hace no creyendo en ellas, simplemente por participar, como es este caso que acabo de describir. Y hay otros pues que la hacen por convicción, porque por el hecho de formar parte del grupo y demostrar la solidaridad tradicional de estar en. Ese es el tema de hoy. Entonces reflexionen a veces si ustedes participan en tradiciones porque las disfrutan o por el miedo a lo que piensen de ustedes cuando ustedes no se hagan presentes o no practiquen el ritual adecuado, ¿no? Interesante eso. La necesidad de participar en tradiciones por el hecho del que dirán. ¿Qué pasaría si el ministro no va a la misa? Dirían, ese ministro es un ateo. Bueno, entonces el ministro va a misa, no es nada religioso, es un pecador consistente, pero él va a misa y ustedes lo ven de lo más tradicionalmente, de lo más acongojado, de lo más respetuoso, se persina con ustedes, hermanos, y él se para, fieles a la voluntad del Salvador, y entonces él hace todos los signos y usted dice, oye, qué hombre tan cristiano, qué hombre tan católico, mira qué bien se porta. Y él está haciendo todo eso hipócritamente para que no piensen que no es parte de la comunidad católica que se reúne allí. Entonces, eso nos demuestra la importancia de las tradiciones, de participar en ellas y las consecuencias que tiene, por supuesto, no hacerlo, ¿no? Que es verse excluido, excomulgado. Y los sacerdotes te lo dicen, caramba, Cisnero, tienes tiempo que no comulgas. Tú como que eres ateo. Yo no, padre, cuando usted me avise yo vengo. Usted sabe que me encanta escuchar un buen sermón. Eso sí tiene que ser un buen sermón. No una cosa ahí medio improvisada. Haga una cosa bien hecha que yo salga de ahí diciendo, caramba, qué buen sermón se tiró este cura. Entonces él se reía. Eso hace muchos años. Hace muchos años, cuando yo vivía en Venezuela, pasaba eso. Yo siempre he tenido buenas relaciones con los sacerdotes. Los que me han tocado han sido hombres muy íntegros, muy trabajadores y muy inteligentes. Lástima cuando empecé a enterarme de todos estos casos horribles de sacerdotes, no voy a usar la palabra para que no me censuren aquí, pero de sacerdotes que estaban perdiendo la chaveta y haciendo cosas horribles con los niños, me extrañó tanto porque yo decía, cónchale, ¿cómo puede una persona que pasa por estudios de este tipo, que si se mete aquí, nadie lo obligó, nadie le puso una pistola en la cabeza para que fuera sacerdote? Estudió bastante, porque no es una cosa así que te dan de un día para otro con un curso de 6 semanas. A muchos les asignan unas parroquias horribles, llenas de delincuentes, de pobreza, como en el caso del Papa este, que terminó allá en el Perú,
en algo muy diferente a Chicago. Y sin embargo este hombre se fajó y se quedó allá y se hizo ciudadano peruano por elección propia, algo meritorio, que habla mucho de la voluntad de un emigrante de dejar atrás su lugar de nacimiento para reconocer los méritos de ser ciudadano de un nuevo país. Una vez alguien vio mi certificado de naturalización estadounidense y me dice, tú tienes algo que yo no tengo. Él es ciudadano americano por nacimiento. Le digo, qué bueno que tú eres un verdadero ciudadano. Digo, ¿por qué lo dices? Pues tú eres también ciudadano. Me dice, no. Yo soy ciudadano americano por suerte. Porque no tuve poder de decidir dónde nacer. Mis padres estaban aquí y yo nací aquí. Y yo soy ciudadano porque me tocó ser ciudadano por nacimiento de un país. Pero no creo que nunca haya decidido seguir siendo ciudadano. Es más de una vez me he preguntado si me hubiera gustado nacer en otra parte del mundo. Interesante, me hizo reflexionar eso. Pero tú, en cambio, naciste en otras partes del mundo. Y en un país muy bonito. Venezuela me han dicho que es un país increíble y que su gente es todavía mejor que la belleza del país. Y sin embargo, dejaste todo eso para venirte aquí y escoger tu ciudadanía. Y ese certificado prueba que tú tomaste esa decisión. Yo no tengo un certificado que documente que yo tomé la decisión de ser estadounidense. Le dije, bueno, pero tú tienes un certificado de nacimiento. Sí, pero eso no fue de mi escogencia. Yo no sabía ni remotamente cuando nací que yo nací estadounidense. En cambio tú no, chico. Tú pasaste por una serie de requisitos, tuviste que manifestar, tuviste que presentar un examen, tuviste que someterte a un escrutinio donde te revisaron la vida de arriba abajo, donde revisaron tus finanzas, donde revisaron tus talentos, donde verificaron de todo, para dejarte entrar primero y luego para hacerte ciudadano. Y ese papelito lo acredita. Así es que me dice, yo envidio a todos los ciudadanos naturalizados, porque esos sí se merecen estar aquí, porque esos lo lograron con esperanza, con tesón, con voluntad, con trabajo, dejando muchas cosas atrás para venir a hacer de este país un país mejor. Yo no, chico, yo lo que tuve fue la suerte de nacer aquí. Le dijo, oye, yo nunca lo había visto de esa manera. Y ese día, con ese comentario que hizo mi amigo, me acordé de todos los venezolanos por naturalización que yo he conocido. Peruanos, chilenos, uruguayos, mexicanos, portugueses, españoles, canarios, gallegos, italianos, de todo ha llegado a Venezuela. Les ha gustado, han adquirido nuestras tradiciones, se han casado con mujeres o hombres venezolanos, han tenido hijos en Venezuela y han escogido ser ciudadanos venezolanos. Y unos a veces todavía lo sigue viendo como extranjeros. Digo, no, esos son más venezolanos que tú, porque ellos escogieron ser venezolanos. Tú no escogiste ser venezolano, tú naciste venezolano. Mucho orgullo, mucho bueno, pero tú no puedes demostrarle a nadie en este momento si en condiciones similares, habiendo nacido, no sé, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, donde hubieras querido nacer, te hubieras hecho venezolano. Pero ellos sí tienen un diplomita con que demostrar que son venezolanos por escogencia. Y ayer me emocioné mucho cuando me di cuenta de que este papa peruano, insisto en que es americano porque nació en América, en el continente americano, y es peruano por naturalización, por escogencia, y es estadounidense por nacimiento. ¿Eh?
Y eso me parece fantástico, ¿no? La historia de un papa de doble nacionalidad, de un papa emigrante, de un papa que nace en el país más próspero y lleno de oportunidades del planeta y se va a uno de los, bueno, no sé si uno de los más pobres, pero uno del tercer mundo, pues. Es un país con problemas, con dificultades, con mucha gente pobre, con una economía, con malos políticos, con dictaduras. Este señor dejó un país próspero para ir a ser un peregrino en un país con dificultades. Eso se llama tener voluntad y tener fe y tener convicciones. Y yo creo que por eso es que todo el planeta ahorita está celebrando el ascenso de León XIV, porque no es solamente un nuevo papa, es un papa que llega en unos momentos en que yo creo que eso fue lo que se dio el Colegio de Cardenales diciendo, este papa nos va a aumentar la membresía enormemente. Y ustedes van a ver, va a haber mucha gente motivada a volverle a darle un segundo voto de confianza a la Iglesia Católica con la llegada de este papa. Ya lo había empezado Francisco con su actitud de ir más allá de los linderos ortodoxos de la iglesia, de abrir las puertas de la iglesia a mucha más gente, y ahora viene este papa que viene con todo, León XIV. Ojalá le vaya bien y ojalá no le empiece la batería de enemigos que empezó también a formarse contra el Papa Francisco, porque en estos actuales momentos hay fuerzas tan reaccionarias que apenas alguien empieza a defender los derechos de los pobres, inmediatamente comienzan los ataques. Parece que hubiera gente que no solamente quiere que haya pobres, sino quiere acabar con todos aquellos que hacen algo por los pobres. Entonces, bueno, ojalá que sea así. Es la tradición. La tradición política actual es la de acabar con aquel que no piensa como tú. Vamos a ver qué pasa. Bueno, señores, ya llevo una hora hablando. Hoy estoy estrenando una nueva cámara, mi Insta360. Me dejan saber si la imagen se ve mejor y si el programa se hace más simpático ahora que puedo reformatear esto en diferentes formas, porque estoy grabando no solamente mi imagen, sino estoy grabando todo el entorno alrededor de donde ando. Se van a fastidiar porque yo, por razones de seguridad, no me aventuro a las calles regulares porque hay mucho tráfico y no quiero que me lleven por delante en plena disertación. Entonces prefiero hablar y reflexionar mientras ando por una calle con mínimo tráfico. Pero bueno, así son las cosas. Muchas gracias y hasta mañana. Feliz fin de semana, si no los veo de nuevo. Vamos a ver, este fin de semana es el Día de las Madres, así que lo voy a celebrar con las madres de mi familia. Tengo ahora 3 madres que celebrar: la madre de mis hijos, mi hija, que ahora va a ser madre, y mi esposa, que es madre también. Así que va a ser algo bien interesante poder compartir con 3 personas que han tenido la extraordinaria oportunidad de ser madres. Chao pues, un saludo a todos y, como es tradición, hasta mañana.